Adelante. Buenas tardes, estamos en esta actividad en el conversatorio Lecciones de la Pandemia, y hoy es el miércoles 18 de 2021 y tenemos a dos invitados, al doctor Luis Camacho Naranjo, que es doctor en filosofía. Ha sido profesor universitario en la Universidad de Costa Rica, actualmente está jubilado, ha ocupado varios puestos administrativos como director de escuela de la sede de Occidente y es miembro, presidente de la Asociación Costarricense de Filosofía. También trabaja con el grupo IDEA de Ética del Desarrollo y con otras organizaciones de filosofía. También contamos con la doctora Jacqueline García, directora del Instituto de Investigaciones en Educación, la vicedecana de la Facultad de Letras y directora del doctorado en Educación. Colabora con el PRIDEMA, con el Consejo Técnico del Observatorio del Desarrollo y otras instancias más. Pertenece a redes de investigación. Ambos es también doctor en filosofía, es en educación y filósofa de profesión. Ambos van a compartir sus reflexiones sobre lo que hemos aprendido acerca de la pandemia. Primero hablará el doctor Luis Camacho, luego la doctora Jacqueline García, más o menos aproximadamente unos 25 minutos, y posterior a sus presentaciones, entonces procedemos al conversatorio. Entonces, seguidamente cedo la palabra al doctor Luis Camacho. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes en esta actividad. Voy a empezar con una queja, una crítica a la sociedad, al país, al gobierno, a las instituciones, lo cual me llevará a preguntarme qué otras cosas, además de quejarnos y criticar, hacemos los filósofos. Y para eso utilizaré ejemplos históricos. Esto me llevará también a ver el papel de la filosofía en los análisis éticos y terminaría tratando de resumir en algunas conclusiones. El propósito de mi trabajo es analizar el papel de la filosofía en situaciones de emergencia. Empezamos con algo trágico al reflexionar sobre cómo el país entero, con su gobierno, instituciones y colectividad, no ha podido o no ha sabido atender la situación de los más necesitados durante la pandemia que llegó a Costa Rica en marzo de 2020 y se mantiene ante nuestros días. Las estadísticas son aterradoras. En materia de desempleo, el país alcanzó la tasa récord del 24% en el segundo trimestre de 2020, muy superior incluso a la tasa de desempleo en la famosa crisis de 1980-82. Esta tasa duplicó la del año anterior, ya de por sí muy alta, y aumentó a más de 500,000 el número de personas desempleadas. En julio del año pasado, un 26,2% de los hogares estaban en condiciones de pobreza, cifra equivalente a 419,783 hogares, más de 83,000 que el año anterior. Y un 7% estaba en pobreza extrema, lo que añade 19,445 personas más en pobreza a los 112,987 hogares que se encontraban en esa situación en 2019. En julio del 2020, por consiguiente, se llegó a un punto de extremada necesidad en nuestro país,
que desgraciadamente pasó en buena parte desapercibido, de manera que muchas personas tuvieron que sufrir estas circunstancias sin ser debidamente atendidas. Solo fijémonos en este número. En ese año, hace unos pocos meses, casi 500.000 de personas carecían de ingresos suficientes para comer a diario lo necesario en nuestro país. Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que para fines de este año, 2021, la tasa de desempleo en Costa Rica, un 16%. En estos momentos estamos en 18,1%, se espera que baje un poquito, pero aún así 16%. Será la segunda más alta de América Latina, solo superada por Venezuela. Sabemos además que Costa Rica tiene la tasa de desempleo más alta entre los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Esto me lleva a preguntar, ¿dónde están los planes gubernamentales, la colaboración de las instituciones, los esfuerzos individuales y colectivos para aliviar esta situación que ya se prolonga, por cierto, por varios años y no ha hecho más que empeorar? No vemos, por lo menos hasta donde yo puedo ver, un esfuerzo colectivo que nos involucre a todos y en el cual tengamos también, por supuesto, un papel que desempeñar los filósofos para enfrentar una situación que solo de una manera coordinada y planificada podría superarse. Hecha esta queja, digamos, o este planteamiento, me pregunto de una manera más general, ¿cómo podemos concebir el papel de la filosofía en la sociedad? Hay casi tantas definiciones de la filosofía como filósofos. Y de todas maneras, empezar un tema con definiciones nos lleva por el camino estéril de las discusiones sobre palabras en vez de reflexiones sobre problemas. Sin embargo, hay por lo menos 3 visiones que resultan útiles para orientar nuestras acciones. La primera es la filosofía como visión general de la realidad, que aunque sea general puede ser acertada. La segunda es la crítica de opiniones erróneas, el trabajo de rechazar incoherencias, contradicciones, etcétera, algo que, por ejemplo, hizo durante toda su vida Bertrand Russell. Y la tercera manera es la definición que encontramos, que siempre me ha gustado mucho, en Piaget, en su libro tan recomendable, Sabiduría e Ilusiones de la Filosofía. La filosofía sería la matriz de conocimiento y coordinación de valores. La primera, la visión general de la realidad, es, por ejemplo, la concepción de la filosofía que tiene el filósofo norteamericano, el gran filósofo norteamericano Wilfrid Sellars, quien llenó el espacio de la filosofía norteamericana de gran cantidad de intuiciones y sugerencias durante la segunda mitad del siglo pasado. En cuanto a la crítica de opiniones que el filósofo considera erróneas y contra las cuales debe luchar, hay un gran número de ejemplos a lo largo de la historia. Aquí me remontaré a otras epidemias y otras pandemias. Un ejemplo es lo ocurrido con los médicos de la Universidad de París, cuando en octubre de 1348 el rey Felipe VI de Francia les consultó sobre las causas de lo que hoy conocemos como la peste negra, probablemente la catástrofe mayor demográfica que ha tenido Occidente y buena parte de Asia en la historia conocida. La respuesta de los catedráticos de la Universidad de París al rey fue que la causa de la peste era una desafortunada conjunción de los 3 planetas mayores, Marte, Júpiter y Saturno, que había tenido lugar en marzo de 1345. Esta respuesta, por cierto, se generalizó y fue aceptada hasta por los médicos árabes de Córdoba. Y pasó a ser como la respuesta oficial, con la cual, por supuesto, no se podía tomar ninguna medida sanitaria. No conocemos que hubiera propiamente alguien que la rechazara. Sin embargo, es muy interesante que en la corte del rey se encontraba un personaje cuyos aportes particularmente a las matemáticas, pero también a la filosofía, han sido un poco olvidados, que fue Nicolás de Oresme, el obispo
consejero del rey, quien vivió de 1325 a 1382 y sobrevivió a la peste negra, y que dedicó buena parte de su tiempo a luchar contra la superstición, en particular contra la persecución de mujeres acusadas de brujería, a las que culpaban por las calamidades de aquellos tiempos. Y parece que no hemos avanzado gran cosa en la historia cuando, en el momento en que estoy diciendo yo esto, buena parte de las mujeres de todo un país de Asia tienen que sufren persecución y experimentan un terrible temor ante lo que les va a ocurrir en los próximos días. De manera que Oresme, por lo menos en términos generales y hasta donde sabemos, luchó contra la curiosa situación de los médicos de París que parecían saber más de astronomía que de medicina y que de todas maneras no aportaron prácticamente nada al conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo. Aquí tenemos a Nicolás de Oresme escribiendo, y es muy interesante. Por supuesto, hay que recordar que se adelantó a su tiempo y a Copérnico y a otros autores posteriores, al defender con muy buenos argumentos la posibilidad de que la Tierra se girase sobre su eje y tuviese otros movimientos. Otro ejemplo es el debate entre el filósofo G.W. Leibniz y el médico G.E. Stahl en el siglo XVIII. A raíz de la publicación de Teoría Médica Vera en 1708 por el médico Stahl, el filósofo Leibniz argumentó a favor de una manera científica de ver a los seres vivos muy diferente a la que tenía el médico. Y los desarrollos posteriores de la medicina en realidad le dan la razón a Leibniz y no a Einstein, a pesar de que su contrincante era el médico e insistía en que se necesitaba ser médico para opinar sobre medicina. Stahl reclamaba para sí su competencia como médico para hablar sobre el tema de las enfermedades. Pero me parece que es sin duda Leibniz, que no era médico, sino filósofo, quien estaba mucho más cerca del camino que siguió posteriormente la medicina, al considerar a los seres vivos como organismos sujetos a las mismas leyes de la física y de la química de toda la naturaleza. Leyes cognoscibles al entendimiento humano que nos permiten actuar sobre los organismos, en vez de buscar las causas de las enfermedades en una entidad llamada alma, cuya conexión con el cuerpo, según Stahl, no podíamos conocer directamente, pero que explicaba las enfermedades. Esta opinión, como han mostrado los autores que han estudiado la controversia entre Leibniz y Stahl, hubiera más bien cerrado la posibilidad del avance de la medicina. Aquí tenemos a Leibniz con una de sus largas pelucas, y aquí a Stahl con una peluca todavía más larga. En su época pues era lo que se acostumbraba. Señalaba el papel fundamental que tienen los valores en filosofía. A raíz de la definición de filosofía que da Piaget en su obra Sabiduría e Ilusiones de la filosofía. Y esto me lleva al papel de la clarificación de valores en varios campos de la filosofía, como por ejemplo la ética del desarrollo. La clarificación de valores en programas, proyectos, actividades, etcétera, es muy importante. Y para el análisis de situaciones concretas nos resulta muy valioso el triángulo que lleva el nombre de Denis Goulet, quien murió hace recientemente, 2006, uno de los pioneros de la ética del desarrollo y autor de un libro que lleva ese nombre, que ha sido muy importante en la discusión de los aspectos morales y éticos de los cambios sociales y políticos. Este es Denis Goulet, quien fue profesor en en Notre Dame, Indiana, por muchos años, y escribió, además de ética del desarrollo, su otra obra muy importante, The Cruel Choice, la escogencia cruel, sobre las contradicciones, dilemas y conflictos del desarrollo. Goulet propone un esquema muy sencillo
es un triángulo equilátero, bueno, podría ser, no necesariamente equilátero, pero es un triángulo con tres vértices, valores, problemas y soluciones. Los valores arriba porque son los que orientan tanto la selección de problemas, el hecho de que algo se considere un problema, como la escogencia de soluciones para el problema. Cuando generalmente nos sentimos abrumados por los problemas y urgidos de encontrar soluciones, pero a lo largo de todo el proceso es muy importante poner de relieve los valores que mueven la solución. Por ejemplo, en el caso de las medidas sanitarias contra la pandemia, es obvio que todas las medidas, por ejemplo, en el caso de nuestro país, están motivadas por la valoración, la alta valoración, la preservación de la vida. Sin embargo, en el caso del desempleo y de la gran crisis económica en que viven buena parte de nuestros compatriotas en este momento y que no parece que vaya a mejorar mucho más, por lo menos en los próximos días, me parece que hay otros valores entendidos como preferencias, como por ejemplo la tendencia hacia el egoísmo, la búsqueda de soluciones individuales en vez de colectivas, incluso desde el punto de vista institucional, que muchas veces utilizan un lenguaje puramente individual para la solución de los problemas y no sin insistencia en la necesidad de la solidaridad, la compasión, etcétera. Y es que para afrontar con éxito una emergencia, como podría señalar cualquier filósofo social, se requiere la capacidad estatal, la confianza social y el liderazgo político. Y en ausencia de capacidad estatal y liderazgo político, lo único que quedaría sería la confianza social, la capacidad que tenga la colectividad, la comunidad para organizarse por su cuenta. A lo largo de la historia encontramos ejemplos obvios y evidentes de casos en los cuales la colectividad se ha podido organizar para afrontar una situación particular de emergencia. Es bien conocido el caso de Alemania, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, muy diferente a la Segunda. Cuando casi todas las tareas que habitualmente esperamos que el Estado asuma, por ejemplo, el empleo, la producción y distribución de bienes y servicios, la educación y seguridad, fueron organizados desde la comunidad, espontáneamente, desde los grupos e individuos. Se atribuye a Lenin, aunque no me pregunten dónde porque no lo sé, la frase de que si una sociedad se puede organizar para la guerra como se organizó la sociedad alemana durante la Primera Guerra, entonces también podría organizarse así para la paz, porque prácticamente el gobierno y el Estado se dedicaron a hacer la guerra mientras la comunidad se organizó y mantuvo un nivel de asistencia, de educación, de trabajo, etcétera, que realmente han merecido detenidos estudios. Otro ejemplo mucho más reciente es lo que ocurrido en México después del terremoto en 1985, cuando era obvio y evidente que el gobierno de Miguel de la Madrid ni siquiera entendía el problema tan grave de la destrucción por el terremoto y no estaba en capacidad alguna de orientar a la comunidad en las tareas de rescate espontáneamente, y hay buenos ejemplos y testimonios al respecto. La comunidad se organizó para superar esta situación. Aquí en nuestro país a veces yo he tenido esa misma sensación de que en ausencia de capacidad de liderazgo, capacidad estatal y de liderazgo, las pocas iniciativas que han existido para afrontar la situación de tantos compatriotas en una situación económicamente tan difícil ha sido más bien iniciativas o bien privadas o de grupos pequeños en el contexto de la comunidad. Bueno, y esto me ha llevado a desviarme un poco del tema, del papel de la filosofía en las emergencias. Los filósofos también han sufrido a consecuencia de las epidemias. Entre los pocos detalles que se citan de la vida de Sócrates está el que participó en la guerra del Peloponeso y sobrevivió a la peste de Atenas, descrita con gran detalle por Tucídides en su historia de dicha confrontación entre Esparta y Atenas.
Aunque algunos autores colocan la muerte del filósofo William de Ockham en 1347 en Múnich, donde había acudido en busca de la protección imperial contra la persecución papal, según la tradición, Ockham murió en 1349 y fue una de las primeras víctimas de la peste negra en el sur de Alemania. Siglos después, Hegel murió a consecuencia del cólera cuando un brote de este flagelo de la humanidad recorrió el mundo. Y más recientemente, el filósofo francés Michel Foucault murió a consecuencia del SIDA. Por cierto, sus ideas sobre medidas sanitarias como control social y político se han convertido en el mantra de los movimientos antiecologistas y antivacunas, sobre todo en Francia. Las epidemias, junto con las guerras y las grandes catástrofes, han acompañado a los seres humanos desde la más remota antigüedad y han inspirado terror. No es de extrañar que hayan sido motivo de obras históricas, literarias, artísticas. También en tiempos de la peste de Atenas, el dramaturgo griego Sófocles escribió su famosa obra de teatro Edipo Rey, cuyo tema es la peste en la ciudad de Tebas. Sófocles parece haberse adelantado a nuestro tiempo cuando plantea la situación del sabio ciego Tiresias, que conoce cuál es la respuesta a la pregunta del rey sobre la causa de la peste, pero también sabe que el rey no aceptará su explicación. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos cuál es la causa y posible cura de la epidemia que nos aflige, pero también sabemos que hay figuras importantes, multitud de personas, comunidades enteras que se niegan a aceptar la preponderancia de la evidencia y por supuesto muchos filósofos que incluso probablemente considerarían ingenuo hablar de preponderancia de la evidencia y del papel de la lógica. Y que toda prueba consiste en una estructuración de la lógica con la preponderancia de la evidencia. Pienso que todos esperamos la vuelta a la normalidad y deseamos que sea mejor que lo presente, al mejorarse las condiciones de los miles de vida de los miles de desempleados e indigentes. Es natural pensar en vuelta a la normalidad cuando se trata de la pandemia. Por experiencia con otras en el pasado, muestran que tienen una duración determinada y luego los virus o bacterias que las produjeron se volvieron endémicas. Pero estamos dentro de otra lucha mucho más prolongada y compleja, la del cambio climático. Si la respuesta a la emergencia de la pandemia presagia la respuesta al cambio climático, nos encontramos entonces ante una primera situación de insuficiencia que se volverá más trágica todavía, puesto que el cambio climático nos presenta una situación nueva y desconocida para los seres humanos, llena de incertidumbre y donde no hay una vuelta a la normalidad. Los cambios que ya estamos viendo son de una magnitud desconocida, pero podemos suponer que si la respuesta al cambio climático es parecida a la que se ha dado a la pandemia, el resultado no será muy prometedor. Finalmente quisiera señalar nada más que una de las consecuencias, los resultados de la situación actual con la pandemia se pueden resumir de la siguiente manera. La primera es que unas primeras víctimas de la pandemia, como se ha señalado también en otras emergencias, es la verdad. Es decir, la tendencia de numerosas personas a refugiarse en concepciones de conspiración o en promover claramente pseudo conocimientos. También la lógica, hasta donde he podido ver, ha sido víctima de la pandemia. Personas que se niegan, por ejemplo, a vacunarse, exigen, sin embargo, que se vacunen los turistas. Se toman medidas, por un lado, que tienen unas consecuencias que por otras medidas las contradicen. Y finalmente, y con eso terminaría, creo que la principal lección que tenemos de la pandemia desde el punto de vista de lo que puede ver un filósofo en esta situación es que no hay sustituto para la solidaridad, aunque no baste, ni tampoco para la organización y planificación, ni menos aún para el conocimiento y la ciencia. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Luis. Seguimos ahora con Jacqueline García. Gracias, Álvaro. Muy buenas tardes a todas y todos.
agradecerles que nos acompañen en este conversatorio. Me ha gustado mucho el planteamiento que nos ofreció don Luis, sobre todo para ubicarnos en que de lo que vamos a hablar es una experiencia que la humanidad ha tenido en múltiples ocasiones. En esta ocasión quisiera compartir cómo hemos estado viviendo en este contexto las lecciones de la pandemia desde la experiencia en la educación. Para iniciar, quisiera compartir algunas ideas como parte de este contexto de reflexión, entre ellas las siguientes. Alguna comunidad científica y académica acuñó el término sindemia para evidenciar el impacto sociocultural, económico, político y no solo en la salud, lo que provoca esta pandemia mundial. En nuestra región, en particular, América Latina y el Caribe, se caracterizan por tener una riqueza ambiental, cultural, con amplio reconocimiento como patrimonio de la humanidad. No obstante, presenta índices bajos en desarrollo humano desde mucho antes de esta pandemia. La desigualdad social, económica, política y cultural está presente en la región con un aumento considerable en el desempleo, el deterioro de los sistemas de seguridad social, de salud y de educación. Al respecto, quisiera señalar que lo que ha provocado la pandemia en muchos de estos aspectos es acelerar lo que ya se tenía en proceso. Como es el caso del desempleo en el caso costarricense. El aumento en las brechas socioculturales, generacionales y de TIC es evidente en toda la región. No obstante, como veremos, han habido esfuerzos importantes en el país por involucrar el uso de las tecnologías en los procesos educativos. Aunque los sistemas educativos y los estados habían invertido en TIC y en actualización del personal docente, la experiencia del 2020 generó respuestas ante la crisis y la emergencia a partir de lo que se tenía. Realmente, como don Luis señalaba, es una respuesta a la emergencia con base en los recursos que se contaban. Y veremos que ya había evidencia de que era necesario implementar cambios importantes. La diversidad geográfica, cultural, lingüística y educativa de nuestra región se enfrenta a procesos de exclusión o de expulsión del sistema educativo de acuerdo con las medidas tomadas en cada país. Para el caso costarricense, justamente alrededor de 400,000 estudiantes están fuera del sistema educativo, según los últimos datos del informe del Estado de la Educación, provocado por la falta de acceso a la educación. La valoración de los resultados de aprendizaje de la región en los índices internacionales se agudiza por la complejidad de la formación docente, el currículo, la preparación del estudiantado y la respuesta a la evaluación de los aprendizajes, incluso las pruebas estandarizadas. Todo lo que se venía haciendo a favor de dar cuenta del avance en estos índices quedaron casi que sin poder ser utilizados en este contexto actual. Las capacidades humanas para transformar la realidad global se vuelven una necesidad de nuestra región para hacer frente a la crisis producida por la pandemia o la sindemia que agudizó las brechas ya existentes. Es una oportunidad, no obstante, para la esperanza y muy importante considerarla en nuestra región, que nos exige un compromiso continuo y un trabajo arduo, pero muy satisfactorio. Y creo que esto es muy importante. Sabemos que las brechas se han agudizado y esto es más bien un reconocimiento sobre lo que se debe trabajar. Y yo considero que es muy importante mantener esa actitud a la esperanza
sobre todo en el caso de la educación, para nuestra región. Es por esto que se requiere pensar en sistemas educativos inclusivos, libres de prejuicios, democráticos y con una mirada hacia la equidad social y la igualdad de oportunidades. Y uno de estos aspectos en particular es muy sensible para todas y todos, y es el fortalecimiento de la educación inclusiva y para la diversidad. La toma de decisiones de las autoridades y el desarrollo o actualización de políticas públicas en materia educativa son fundamentales para la transformación de nuestros sistemas educativos y la formación del personal docente. Es muy importante revisar los planes de estudio para la formación docente y valorar la calidad de la preparación profesional. En el caso de Costa Rica tenemos un elevado número de carreras en el campo de la formación docente que se imparten en universidades públicas y privadas. Está en proceso de implementación el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico-Profesional de Costa Rica y actualmente se está trabajando en el Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de formación docente. Los primeros que se están haciendo son los de educación inicial, primaria y en secundaria, inglés, matemática, español, cívica y estudios sociales. También el de la carrera de orientación y educación especial, así como la administración educativa. Quisiera señalar que estos marcos nacionales, ya el que se está implementando como los que se están desarrollando, tendrán, esperamos, un papel muy significativo para valorar la calidad de la formación docente y de alguna manera tener claro quiénes son las personas que están en los salones de clase atendiendo a la niñez y a la juventud costarricense. Después de este contexto, quisiera pasar a un pretexto para nuestra reflexión. La formación docente requiere de una revisión del modelo curricular y del plan de estudios para valorar cómo se concibe la función y el desempeño docente en la práctica. Tradicionalmente, el perfil curricular es fundamental para reconocer hacia cuál modelo curricular se orienta la formación y por ende la proyección del desempeño docente. Es por esta razón que es muy importante considerar cuáles son los perfiles de salida de los planes de estudio, porque se tendría una aproximación al tipo del personal docente que atiende a nuestra población y lo que se espera de su actuar en el salón de clase. Lo que ahora nos estaba pasando previo a la pandemia es que no sabíamos qué ocurría en los salones de clase. Y además, la calidad de la preparación profesional no era de todo clara que tuviéramos los mismos niveles de preparación docente en nuestras escuelas. Los marcos permitirían responder a esta necesidad que es previa a la pandemia, que ha sido indicada por muchos años como una necesidad inmediata de atender, no solo por los informes del estado de la educación, sino por otras investigaciones que se han desarrollado en estos campos. De igual manera, es importante tener presente que desde el marco de las políticas educativas se fundamenta teleológicamente a cuál sociedad aspira el sistema educativo para poder corresponderlo con el perfil curricular y por ende con la formación docente que contribuirá al desarrollo y concreción en la práctica docente. Desde la teoría, esta es la dinámica en la que entra en juego todo planteamiento curricular. Y por eso es muy importante que como sociedad, que como comunidad de filosofía, tengamos siempre presente esa relación que nace y emerge de la filosofía de la educación y su relación con el currículo. Este escenario también abarca la actualización profesional permanente.
Asimismo, es importante incorporar los espacios para la innovación y en particular la formación humanista y los derechos humanos. ¿Qué pasaba en la situación previo al COVID-19? Quisiera recordar que Costa Rica en el 2016 y en el 2017 hizo un cambio en su política educativa pública. Inició con la política Transformación Curricular, Educación para una Nueva Ciudadanía, que tuvo como base el desarrollo de 3 componentes para todos los programas de estudio en los niveles educativos de primero, segundo y tercer ciclos de la educación general básica, que también iban a afectar a la educación técnica profesional. Esos componentes son ciudadanía para el desarrollo sostenible, una nueva forma de vida centrada en los derechos humanos y las responsabilidades ciudadanas, la ciudadanía global con identidad nacional, y el tercer componente, la ciudadanía virtual con equidad social. Esta concepción curricular implicaba un cambio en todos los programas de estudio. Y seguido de esto, era muy importante fortalecer la formación, ya no por contenidos, sino por dimensiones y habilidades, consecuente con la propuesta de UNESCO para el siglo XXI. Así que ese era el reto que se tenía previo a la pandemia. Tener que repensar la formación, no por contenidos, como tradicionalmente se ha hecho, sino para potenciar habilidades para el siglo XXI. Y esas, para el caso de Costa Rica, esas dimensiones son maneras de pensar, pensamiento crítico, sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación, formas de vivir en el mundo, la ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable, vida y carrera. La dimensión número 3, formas de relacionarse con otros, todo lo que implica la colaboración y la comunicación. Y la 4, herramientas para integrarse al mundo. Y uno de los temas importantes, la apropiación de tecnologías y el manejo de la información. Por supuesto que en este último aspecto de dimensión, cabe indicar que está muy afín al tema de las tecnologías y la apropiación de estas para la mediación de los procesos educativos, así como el programa de alfabetización mediática e informacional de la UNESCO para promover el desarrollo de habilidades para la comunicación y apropiación de la información. Quisiera señalar además que en el 2017, con base en esta política curricular, se presenta la política educativa, la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Esta política educativa viene a sustituir la que nosotros conocimos como la política educativa hacia el siglo XXI. Se supone que esta política también tiene un giro muy importante porque todas las acciones del sistema educativo se orientan a pensar el desarrollo integral de la persona estudiante. Y se basa en estos principios. En primer lugar, que es centrada en la persona estudiante, basada en los derechos humanos y los deberes ciudadanos, en que es para el desarrollo sostenible, una ciudadanía planetaria con identidad nacional, una evaluación transformadora para la toma de decisiones y la ciudadanía digital con equidad social. Solo recalqué este recuadro para insistir en que este principio se refiere al desarrollo de un conjunto de prácticas orientadas a la disminución de la brecha social y digital mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales. Nótese que todo este escenario es previo a la pandemia.
Esta política educativa también aporta una visión sistemática del proceso educativo, que implica la coexistencia de estos sistemas, así denominado al interior de la política. El primero es considerar la educación centrada en la persona estudiante y su proceso de aprendizaje. Una educación como un proceso a lo largo de la vida. Espacios para el vínculo, la convivencia y el desarrollo potencial de cada persona en el centro educativo. La ciudadanía digital e innovación y la ciudadanía del siglo XXI. Se supone que estos subsistemas complementan la visión curricular de la política. ¿Cuál fue la situación encontrada antes de la pandemia? Vean que todos estos aspectos fueron previos. ¿Qué además había? Este es un esquema presentado por la viceministra académica Melania Brenes en un foro que tuvimos el 30 de junio del 2021, donde ella recoge cómo el país había hecho esfuerzos por la inclusión de las TIC en el sistema educativo público, y me parece muy importante compartirlo. Desde 1988 se da la creación del Programa de Informática Educativa del PIE-MEDFOD. En 1993 es la primera conexión a Internet en Costa Rica. En el 95 tenemos la creación del Programa de Información Educativa de Secundaria, de Informática Educativa, perdón. Luego se da ese traslado del Programa de Informática Educativa de Secundaria a la Rectoría de la FOD. En el 2004 se crea el Programa de Innovación Educativa, que es una fusión entre el Programa de Informática Educativa y el Programa de Informática Educativa para Secundaria. En el 2007 se da la creación de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio de Educación Pública. En el 2008 se da la promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones. En el 2010, la política para el aprovechamiento educativo de las tecnologías digitales. En el 2011 se firma el Acuerdo Social Digital Cerrando Brechas. En el 2015 se da la creación del Programa Nacional de Tecnologías Móviles, Tecnoaprender. En el 2016 se da el traslado del Programa de Innovación Educativa de la Dirección de Desarrollo Curricular a la Dirección del Desarrollo de Recursos Tecnológicos en Educación. Y entonces aparece en el 2016 la política curricular, en el 2017 la política educativa, y el 2020, según decía la señora viceministra, se vuelve necesario pensar la política de la red educativa del Bicentenario, la política en tecnologías de la información y la creación del modelo para la inclusión de las tecnologías digitales en educación. Quisiera señalar que tuvimos la oportunidad de ser partícipes del primer censo nacional de tecnologías digitales que iniciamos en el 2015 y en el 2016. Y para ello nos basamos en el Plan Nacional de Costa Rica al 2030. Solo quiero enfatizar en el objetivo 16 de este plan, que es garantizar educación de calidad en todo el territorio nacional. Y entre los aspectos a cumplir en el plan están justamente el 100% de los estudiantes utilizando las TIC en el proceso de formación en la comunidad educativa, el 100% de centros educativos con conexión a Internet de banda ancha, aumentar el porcentaje de los estudiantes beneficiarios del programa de uso de las TIC, aumentar también el porcentaje de los centros educativos con acceso a Internet. Y como ustedes ven, otro de los aspectos importantes de ese objetivo
es el aumento en la competencia lingüística del inglés. Solo quiero señalar que vean que para este aspecto el Plan Nacional de Desarrollo conservaba aún la mirada de que era fundamental fortalecer la conexión de los centros educativos a Internet. No estábamos pensando en los hogares ni en las necesidades de las comunidades. Seguíamos pensando en que el aula era el centro educativo. Y hoy por hoy esto ha cambiado de forma radical. Como es un censo, tuvimos una participación muy adecuada entre las personas funcionarias y asesores, las personas de apoyo de la estructura técnica, de los docentes, de los directores. A nivel de estudiantes, lo que hicimos, pero no lo voy a compartir en esta presentación, sí fue más bien una consulta a estudiantes de 6º grado y de 10º año que se llevó a cabo en el 2017 y en el que participaron una muestra aleatoria de 20,000 estudiantes. Quisiera concentrarme en los docentes y en lo que esto significó para nosotros. En primer lugar, teníamos datos generales de cómo estaba compuesto nuestro personal docente y administrativo y en las diferentes modalidades y niveles educativos que tiene el Ministerio de Educación Pública. Solo voy a compartir aspectos de conclusiones de este censo en relación con los centros educativos. Para el 2016, el 80% de los centros educativos del país tienen acceso a Internet. Se evidencia un alto nivel de penetración de cobertura de Internet por medio de teléfonos inteligentes, lo que da perspectivas en relación con la generación de proyectos pedagógicos y expansión de la conectividad de los centros educativos del país por medio de las redes de telefonía celular con las que cuentan los diversos operadores de telefonía en ese momento. No obstante, la conexión a Internet en cuanto a su calidad es clasificada entre pésima y regular. Pese a que el país cuenta con los recursos económicos destinados a mejorar dichas condiciones y que se ha avanzado en la cobertura, la calidad de Internet sigue siendo un elemento disruptivo que se contrapone a la disminución de la brecha digital y a la generación de proyectos educativos en el uso de tecnologías digitales. Esto siempre pensado en la institución educativa. Como una tercera conclusión es que hay grandes limitaciones de acceso y uso de tecnologías por parte del personal docente y directores en regiones externas al área central del país. Sin embargo, algunas regiones han ido mejorando las condiciones gracias a los programas impulsados por el Ministerio de Educación Pública e instancias colaboradoras. La pandemia nos ha hecho ver que esos avances seguían siendo no tan profundos como se requirieron para afrontar la pandemia. Entre los funcionarios técnico-docentes y administrativo-docentes vimos que hay un alto uso, y ahora lo veremos más adelante, de la computadora y del acceso a Internet, lo que ratificaba la incidencia de las mejoras impulsadas en los últimos años. Pero, ¿qué pasó? Estos son los docentes. En el uso y el conocimiento de las aplicaciones, resulta que el personal docente conocía más aplicaciones de mensajería, pero menos herramientas para poder hacer más mediación pedagógica, y también lo usaba menos. Y eso fue muy interesante, ¿verdad? Prácticamente no usaba el conocimiento de las aplicaciones para la mediación pedagógica. En términos de la formación y actualización profesional docente, vimos que hay un interés
por formación, pero en ese momento la formación continua prácticamente que se llevaba era la ofrecida por el Ministerio de Educación Pública, y siempre nos llamó mucha atención que la mayoría de esta formación era virtual, y no era virtual sino presencial. En ese momento se llamaba más en línea que virtual, como le denominamos ahora. En un estudio que hicimos Felisa Cuevas y esta servidora en el 2013, señalábamos que había un problema en relación con la formación brindada por la carrera universitaria. Y es que en nuestro estudio, analizando currícula de universidades públicas y privadas en formación docente, notábamos que el conocimiento y el uso de recursos tecnológicos no tenían una finalidad pedagógica, por lo que la mayoría de estos cursos eran teóricos y lo que requeríamos eran prácticos. Nosotras recomendábamos en el 2013 que esta formación debería orientarse hacia la apropiación del uso transversal de las TIC. Con base en esto, también, ¿verdad?, considerábamos los conocimientos que tenían nuestros docentes para afrontar su conocimiento. Y realmente, en el 2016, solamente menos de un 20% de los encuestados en el censo trabajaba con plataformas de cursos. Y eso nos llama muchísimo la atención porque resulta que es lo que la pandemia nos va a obligar a poner en práctica. Sí es importante señalar que hay un interés positivo por continuar formándose tanto en lo didáctico como en lo técnico. Viene la pandemia y la respuesta del MEP en el 2020 es Aprendo en casa, que tal como lo presenta la señora ministra, fue una estrategia de intervención para favorecer la continuidad del proceso de aprendizaje en el sistema educativo público. Quizás fue muy prudente que se le denominara este proceso educación a distancia y no una virtualización del proceso educativo, porque lo que hicimos como país fue tener una mirada bastante híbrida de los recursos que teníamos a nuestra disposición para la mediación pedagógica. Quisiera señalar que esto implica un cambio importante en el rol docente, porque además de que tiene que facilitar el proceso educativo de forma virtual o con recursos y técnicas propiamente a distancia, se habilitan una serie de opciones que son utilizadas como un banco de herramientas, si me permiten utilizarlo, para la formación de nuestros estudiantes. Y uno de ellos también es el rol de la familia, que se devuelve la mirada al acompañamiento en el proceso de aprendizaje. Y quisiera señalar que esto es muy interesante porque previo a la pandemia había una seria discusión en la desconexión, para usarlo entre comillas, que la familia evidenciaba con respecto al proceso de aprendizaje y vinculación de sus hijas e hijos en el proceso educativo. Ahora la pandemia les dice, tiene que asumir un rol de acompañamiento y es necesario que la familia permanezca en contacto con la persona docente y le indica una serie de acciones que debe seguir la familia para que pueda realizar ese acompañamiento de aprendizaje. ¿Cuáles son algunas expectativas, oportunidades y dificultades que encontramos alrededor de esta serie de propuestas? La primera es la actualización profesional en el uso de las TICs para la mediación de los procesos pedagógicos. Esto implicó que hace un año aproximadamente el MEP hiciera una inmersión de prácticamente todo el personal docente en la apropiación de las TIC para mediación pedagógica.
cosa que no lo habíamos hecho porque históricamente la formación en el uso de las TIC se había concentrado con una mirada hacia la informática educativa y no hacia la transversalización de la tecnología. Tenemos también la vinculación de la familia a los procesos educativos y aquí un aspecto muy importante que se venía desarrollando, pero que la pandemia lo fortalece y aparece como un elemento importante y disruptivo, que es considerar cuáles son las condiciones reales para el apoyo familiar a los procesos educativos. Nos dimos cuenta que muchas veces tenemos una mirada que no permite ver la diversidad de contextos y de familias que tiene el país y las condiciones de estas familias para hacer ese apoyo educativo como se esperaba. Y por supuesto, mejorar el acceso y la conectividad de los hogares, ya no de los centros educativos. Este es un desplazamiento muy importante de la mirada. ¿Qué hemos encontrado en las acciones tomadas para el 2021? Yo aquí quisiera señalar en el caso de la Universidad de Costa Rica, todo lo que ha invertido a través del programa METICS, que lo teníamos desde el 2006 y que finalmente lo que nos ha pasado es que era una vinculación prácticamente voluntaria y a partir de la pandemia nos obliga a todo el personal docente a trasladarnos hacia una mediación más tecnológica y virtualizada. Y señalar el proyecto que se puso en práctica en este tercer ciclo, que fue el proyecto de transición a la vida universitaria, una respuesta que dio la Facultad de Educación, entre otras iniciativas de universidades públicas y del CONARE, a la población estudiantil que ingresó a la universidad en este año. Quisiera señalar que a esto de la pandemia se une, para el caso de Costa Rica, la huelga del 2018 y las dificultades también del 2019 que afrontamos en las universidades públicas. O sea que por eso se dice continuamente que la brecha se va a agudizar en la nivelación académica, que es la respuesta que el MEP intenta de ahora hacer. Y una de esas cosas es tener que retomar la elaboración de los programas de estudio con esta otra mirada de desarrollo de habilidades y no de contenidos. De la misma manera, es necesario también repensarse, y esto es contribución de ese foro, otros indicadores que son importantes para ver cómo entender mejor está ocurriendo el proceso de aprendizaje en este contexto. Como país se ha continuado en el marco nacional de cualificaciones y yo creo que eso es uno de los aspectos positivos, que seguimos trabajando en eso. La prueba de idoneidad, la ley 9871, que yo creo que es uno de los aspectos también más importantes para mejorar la carrera docente, así como la actualización del proceso de selección del profesorado, los cambios en los métodos de evaluación del desempeño docente, que es uno de los aspectos más interesantes, y el plan de formación permanente, que es un proceso visualizado desde el 2018, que implicaba la digitalización, la autoformación, la transformación curricular y el enfoque por habilidades. Prácticamente lo que hemos estado necesitando para entender mejor cómo desarrollar los procesos educativos. Finalmente, uno de los aspectos más importantes que la pandemia nos permite pensar es valorar las oportunidades que brinde la formación para la potencialización de sus estudiantes, promover el diálogo, el respeto, la igualdad de oportunidades y la diversidad en la acción pedagógica, fortalecer el desarrollo de las capacidades de sus estudiantes y las propias del personal docente, fomentar el pensamiento crítico para reaprender el mundo y evidenciar las inequidades,
articular un modelo curricular que permita el vínculo con la sociedad y el mundo del trabajo, aspecto que la política curricular y educativa vigentes proyectaban. Desarrollar competencias que permitan fortalecer el desempeño laboral y profesional, actualizar las carreras en función de las demandas y oportunidades socioeconómicas y productivas, y promover mejores condiciones para la conectividad y accesibilidad en regiones urbanas y rurales, con una mirada más desde los hogares. Atención a las brechas que siguen estando presentes en el sistema, en la sociedad costarricense, y en particular, sobre todo lo que se refiere a favorecer el acceso a las tecnologías y el uso transversal de estas como herramientas para la mediación pedagógica. Algunas oportunidades que hemos visto para la educación superior es actualizar la formación profesional docente en las universidades para la integración de las TIC en los procesos educativos. Esto lo hemos visto que se ha mantenido a lo largo de este proceso y con mayor intensidad, porque ahora es una necesidad y no solo el interés de aquel cuerpo docente que mantenía una disposición positiva hacia el uso de recursos tecnológicos. Valorar el avance y la incorporación de la educación virtual en los procesos educativos y en la oferta de carreras con la modalidad virtual. De alguna manera, para nosotros es muy importante reconocer que las tecnologías, aunque obviamente no sustituyen al profesorado porque son mediadores del proceso pedagógico, se han convertido en una buena herramienta para la permanencia y de algunos estudiantes que en su momento, por sus características, no podían seguir algunas de nuestras carreras. Como reflexión final, quiero señalar que el mundo se transformó en el 2020 y nos brindó oportunidades para reconocer que las brechas socioculturales, económicas, culturales y tecnológicas requerían de una atención pronta. Valorar lo que necesitamos en nuestros sistemas de seguridad social, salud y educación es fundamental para tener sociedades más equitativas, inclusivas y democráticas. Y es algo que debemos fortalecer y comprometernos como sociedad y como academia, justamente porque es lo que más se ha vulnerabilizado en la pandemia. Fortalecer el sistema educativo con mejores recursos para la conectividad y la accesibilidad, pero también los hogares. Si no fortalecemos esa conectividad, seguimos manteniendo la brecha. Actualizar e innovar la formación y el desempeño laboral para nosotros es muy importante. Repensar cómo nos formamos y para qué nos formamos. Revisar y replantear y proponer perfiles curriculares para carreras que permitan el vínculo con el mercado laboral y en particular analizar cómo se prepara la persona responsable del proceso formativo en dichas carreras. Quisiera agradecer a la Asociación Costarricense de Filosofía por la oportunidad de esta tarde compartir estas reflexiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Las dos exposiciones tienen mucha información, ideas interesantes para discutir y comparar y contrastar. Así que abrimos el espacio de conversatorio, perdón. Uno puede ser levantando la mano por medio del sistema del Zoom. Lo otro podría ser que indiquen por medio del chat si quieren hacer alguna pregunta o mandar la pregunta y la compartimos con los expositores para que la respondan. Sí, ha levantado la mano Celso Vargas.
Sí, no, muchísimas gracias por las dos presentaciones. ¿Esto es solo para preguntas o para también? Comentar, eso el conversatorio Sí. es más amplio, pero un poquito ordenado para que no se escuchen todas las voces al mismo tiempo, ¿verdad? Si no puede escuchar concentradamente algunas voces. Sí. No, yo pienso que el problema que planteó don Luis es un problema muy difícil de resolver, quizá insoluble, y mucho más en el tipo de formación que nosotros recibimos dentro de la universidad o dentro de las universidades, que tiende a ser como una formación mucho más individualista, mucho más unidisciplinar. O sea, y este mundo tan complejo requiere que nosotros lo abordemos de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria. Bueno, tenemos que hacerlo de esta manera y cuando yo me enfrento a algunos de los problemas que plantea don Luis, o sea, se queda uno prácticamente sin mucho asidero para poder indicar cuál sería el rol de la filosofía, por ejemplo, en contextos similares a los de la pandemia. Por ejemplo, yo seguía o sigo los informes globales sobre riesgos que presenta el Foro Económico Mundial. Y a mí me llamó la atención el que a partir del 2017, por ejemplo, no apareciera las pandemias como un riesgo global. De hecho, no aparecía dentro de las 10 prioridades, dentro de las 5 prioridades o 7 prioridades que establece el informe. Muchas de las, por ejemplo, para el 2020, los riesgos estaban fuertemente orientados a factores o a cuestiones ambientales. Muchos de ellos alertaban sobre la carencia de políticas y preparación de los países para abordar problemas relacionados con cambio climático. Pero desde el 2017 desapareció como prioridad lo de las pandemias, que sí venía en los reportes anteriores. Pienso que a partir claramente de la presencia del SARS-1 de los otros 12 virus que aparecieron en el MERS y el otro que aparecieron en Asia también. Y a mí me parece que este es un problema muy complicado, el de predecir, el de poder predecir cómo se podría anticipar la aparición de pandemias y otro tipo de fenómenos que tenían un efecto global. Sin embargo, sí hay varias cosas que a mí me parece que son importantes como señalar. Uno de ellos es esa forma de preparar que Jacqueline ha presentado de cómo se puede estructurar y tener una planificación flexible para adaptarse a los cambios que son muy, muy rápidos. A mí me parece que ese tipo de mentalidad es importante inculcarla dentro de los estudiantes también de filosofía, pero también de otras profesiones. Perdón, y ya para finalizar, también yo sí creo que se había alertado en el caso del país ya sobre algunos de los problemas que venía enfrentando y que no había tomado decisiones. Por ejemplo, una reforma fiscal que debió haberse hecho muy tempranamente, desde luego en un marco, yo pienso que más equitativo que el que se realizó la reforma del 2018. Sin embargo, esta era una tarea pendiente que venía desde el 2000. De hecho, la ley la ley del impuesto de ventas y la ley de renta no se actualizaron desde el 98, desde el 88, perdón, no se actualizaban estas leyes, y para una economía muy dinámica, pues eso es un factor que debió haberse actualizado de manera que el país pueda ser preparado. Por ejemplo, en los objetivos 2030 se insiste mucho en la necesidad de que los países tengan sistemas fiscales adecuados que permitan crear condiciones para atender de la mejor manera las pandemias. Aún así, yo tengo una valoración positiva de la forma como el país ha abordado la pandemia cuando lo comparamos con otros
países tanto desarrollados como con menos nivel de desarrollo que Costa Rica. Sin embargo, yo sí veo que hay la actuación ha sido planeada y se ha tratado de velar siempre que los sistemas de salud no colapsen, y hasta ahora afortunadamente se ha logrado mantener este aspecto. O sea, yo en eso sí tengo una evaluación positiva, quizás un poquito más positiva que don Luis, sobre eso, la forma como se ha tratado. Y lo que nos presenta Jacqueline me parece que es un ejemplo también positivo sobre cómo el país ha respondido. Y yo pienso que en esa línea, en el crear condiciones y estructuras que permitan atender nuevas emergencias, está una de las claves de los éxitos. Pero no veo que la filosofía contribuya o pueda contribuir decisivamente, por lo menos en la forma como recibimos la formación, que pueda contribuir de manera positiva a visualizar este horizonte mejor. Bueno, esto sería un poco lo que inicialmente, si después hay oportunidades, me gustaría. Bueno, ¿alguna otra participación? ¿O si quieren responder Jacqueline y Álvaro, yo. Ah, Mario, ok, perfecto. Bueno, primero agradecer a Luis y a Jacqueline por la presentación del tema. En relación con lo que planteó don Luis, que lo que él llamó las 3 víctimas de la pandemia, para el caso de Costa Rica, yo creo que resulta muy difícil estar en desacuerdo. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, la forma como la prensa y también los personajes del gobierno han informado sobre la prensa, sobre la pandemia, hay una cantidad de propuestas, por no decir proposiciones, inválidas, falacias a granel. Yo creo que en ese sentido, los formados, los profesionales en filosofía, en general, aunque no seamos expertos en lógica todos, creo que es mucho lo que podemos aportar. Por ejemplo, escribiendo, denunciando, por ejemplo, las faltas a la verdad, las debilidades de los razonamientos, etcétera. En ese sentido, yo creo que esa víctima que es la lógica, a mí no me cabe la menor duda que efectivamente lo es. La otra cosa que plantea Luis, que es el tema de que no hay en realidad no hay sustituto para la solidaridad, es un tema que lo hemos discutido algunos o conversado en el círculo de Cartago, porque efectivamente la solidaridad pues es un valor social importante, y habría que preguntarse si realmente la solidaridad ha cambiado en esta pandemia en Costa Rica. Al menos ese es mi punto de vista. Ahora, en cuanto a lo que dice Celso, que optimista en cómo ha atendido el gobierno, pues sí, hay algunas, sin duda alguna, hay algunas virtudes, digamos, entre comillas, hay algunas buenas acciones que son innegables, pero no por eso podemos aceptar que ha sido una gran cosa. Hay demasiadas debilidades. Ahora, en cuanto a lo que plantea Jacqueline, pues sí, es una propuesta enorme, digamos, hay muchísimas cosas que yo creo que uno requeriría muchísimo más tiempo para poder digerir todo el planteamiento, para encontrar lo valioso que hay allí, sin duda. Bueno, digamos, eso es lo que yo tendría que decir creo que hay otras personas que van también a participar. Bueno, sí. Bueno, Luis y Jackie, no sé si quieren hacer alguna observación a lo dicho hasta ahora. Yo muy brevemente.
no quisiera de ninguna manera descalificar o de alguna manera minusvalorar el esfuerzo en la parte sanitaria, en la manera como el Estado y el gobierno y la sociedad han afrontado la epidemia y tampoco dejar de reconocer las fortalezas, particularmente de la Caja del Seguro Social y del Ministerio en la parte sanitaria. Mi atención está dirigida a la situación socioeconómica de una gran parte de la población, que por supuesto también tiene repercusiones en los planes, proyectos y realidades educativas que mencionó Jacqueline. Me parece que todos nosotros conocemos la gran cantidad de parientes, amigos, conocidos y desconocidos sin trabajo y sin ingresos. Si no tienen la experiencia que yo he tenido en estos días, de la cantidad de personas que conozco que están sin trabajo y sin ingresos o con ingresos muy reducidos, pues han tenido suerte. Pero yo me acuerdo de cuando tuvo lugar la crisis económica, la gran crisis en Europa y Estados Unidos en 2008, en España, la Cruz Roja estaba en capacidad de prevenir, conocer de antemano cuántas familias se quedaban sin ingresos y atenderlas sin necesidad de que fueran a solicitarlo. Después de los años que tenemos con el IMAS en Costa Rica y con los recursos tecnológicos, ¿no sería posible también que el IMAS supiera de antemano qué personas y familias han quedado sin ingresos en vez de tener que hacer filas interminables allá afuera y que les digan que no pueden atenderlos porque no hay recursos? Ahora, una respuesta como han dado algunas sociedades en situaciones de emergencia solo es posible con una organización y una estructura, con una coordinación entre las instituciones que obligaría a todas las instituciones a combinar sus recursos para dar más eficiencia. Por fin el IMAS ha podido, o el IMAS y el PANI se han puesto de acuerdo, porque gran parte de los casos más urgentes que atiende el PANI tienen que ver también con una gran carencia económica que atendería o debería atender el IMAS. Y sin embargo, no tenían conexión entre ellos. Ahora finalmente entiendo que ya cuando llegan los casos más desesperados al panel de niños abandonados, de una vez alguien interviene por el lado del IMAS, pero todavía falta muchísimo por hacer. Fíjense la manera como se organizó el mundo para derrotar a Hitler, ¿verdad? La cantidad de recursos que se movilizaron en la organización, todo eso. Si una sociedad se puede organizar para la guerra de una manera tan eficiente, ¿por qué no para la paz? Como diría, no sé si fue Lenin o quién, pero no importa. Sí, Jackie. Y de mi parte, recalcar que efectivamente lo que ya se veía como país que era necesario atender, se agudizó. Y no hay duda que uno de esos esfuerzos, segundo a don Luis, es el tema del gobierno digital, que de alguna manera tenía muchos años de proyección dentro del Plan Nacional de Desarrollo y lamentablemente no se había podido articular. Esperamos que después de esta experiencia en donde nos hemos tenido que conectar de forma virtual en casi todas las oficinas del gobierno, podamos tener mejores resultados. Y a nivel educativo, efectivamente, uno de los problemas más serios que hemos tenido ha sido la forma en que creíamos que podríamos responder a la formación docente para el uso de las TIC, concentrada en una visión más en el uso de laboratorios de computación, con menos tendencia hacia las tecnologías móviles, que como lo pudimos ver, realmente era más incipiente en el país con respecto a estas otras iniciativas. Y eso significaba que no podíamos pensar en que cualquier docente de cualquier asignatura tuviera las competencias para hacer una virtualización del proceso pedagógico.
Ese sería mi comentario. Sí, muchas gracias, Jackie. La doctora Desiree Sáenz. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo quiero primero agradecer porque ha sido muy interesante, muy enriquecedor las dos participaciones de don Luis y doña Jacqueline. Realmente le ayuda a dar a uno una visión un poco más clara de qué es lo que pasó en este impacto que ha tenido la pandemia en nuestra sociedad, porque ha sido realmente darnos una vuelta. Ya comentaban que, claro, que no era una prioridad prevenir una pandemia y nos cayó encima, ¿verdad? A nivel de mundial, ya ni siquiera decir que como país, sino que el asunto pues afectó a todo el mundo y nos ha llevado mejor o peor a donde estamos ahora. Y yo sí creo, y voy a secundar la aclaración que hizo don Luis, de que bien que mal el sistema de salud en nuestro país ha manejado bien porque hemos logrado sostenernos. La cantidad de casos, por lo menos no se desbordó con las olas todavía. Vamos a ver, esperemos que esta cuarta ola no nos desborde, pero no se desbordó como en otros países con aquellas grandes mortandades, ¿verdad?, que reportaban. Nosotros ahí hemos, como vamos. Pero eso nos lleva al asunto de que, claro, como personas, definitivamente, aterrizamos en un concepto que es el del bienestar biopsicosocial, porque aparte de tener salud, tener un sistema sanitario que va sosteniendo la cosa, bueno, tenemos el problema del desempleo, todo este desastre que ha habido con cientos de miles de gentes, pues que ha perdido sus oportunidades, y un sistema lerdo en reaccionar. Yo ahí sí coincido con el IMAS y esto y que lo otro, incluso en la integración MEP, con colegios y escuelas, con IMAS y con todas estas otras sistemas, pues tampoco muy efectivo ha sido el asunto. Yo creo que todos lo hemos visto y la gente pues ha reaccionado un poco en algunos momentos a esto. Pero yendo más al tema que en la dirección del conversatorio, yo sí quería comentar, porque nosotros en el área de la salud, pues sí, la pandemia nos llevó a una súbita, digamos, decir migración a la virtualidad es decir demasiado. Nos llevó de un pronto a otro a tener que sentarnos en una computadora. Teníamos alguna experiencia, algunos profesores con el aula virtual que tiene la Facultad de Medicina. En realidad, algunos habían hecho algunos palitos iniciales trabajando ese espacio. Y todavía cuando empezó la pandemia y hubo que virtualizar, digamos, los cursos, así súbito, esos inicios del primer semestre del año pasado, usamos el recurso del aula virtual de la Facultad de Medicina en muchos ámbitos. Lo que se pudo dar continuidad, porque en el área de la salud, cuando vino la pandemia y se cierran los campos clínicos, para la formación avanzada de las carreras y el componente clínico que tienen, ahí se detiene. Solo puedes avanzar en cursos, digamos, más teóricos o que pueden hacer una versión ahí virtualizada de actividades de laboratorios y de prácticas y cosas, como para tratar de sostener y mantener el curso lectivo ahí el año pasado. Y en este año, pues ahí vamos como podemos, con estudiantes pegados detenidos, porque no hemos podido avanzar, sobre todo porque en las carreras en salud, muchas de ellas dependen de los cupos clínicos para avanzar, y esto no lo hemos podido resolver. Y entonces, aunque hemos pasado a usar mediación virtual como parte del proceso en la actualidad, siguiendo las indicaciones que se dieron, seguimos con dificultades en esa línea. Entonces, ahí es donde hemos tenido pues parte de las otras grandes lecciones que hemos tenido que aprender súbito en esta situación también de pandemia, y yo les quería compartir esa experiencia. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿hay alguna otra participación? Yo quisiera participar, pues si hay alguien más antes. Bueno, en relación con lo de Luis y Celso, a mí me parece que hay que recuperar también a Bertrand Russell,
¿verdad? Porque algo que dijo Luis aquí es que una labor de la filosofía, sobre todo, como lo dice Bertrand Russell, es desmitificar, ¿verdad? Criticar todos aquellos asuntos que sean, por decirlo así llanamente, tabús, ¿verdad? Versiones falsas. Me parece que eso es indispensable y muy importante, ¿verdad? Y la actitud crítica me parece ahí que es indispensable. Y luego me parece que él mismo afirma que cuando en las crisis el manejo de la incertidumbre que los filósofos y las filósofas pueden tener, digamos, es muy importante. Y se me ocurre, porque han estado saliendo muchos textos y comentarios de filósofos de cómo hacer filosofía en crisis, o cómo vivir con la crisis, ¿verdad? Y sobre todo porque se presenta el cambio climático y esa crisis que va a ser como más permanente, más constante, ¿verdad? Y creo que los filósofos deberíamos cambiar la dirección de cómo pensamos, ¿verdad? Y cómo pensar la crisis. Y creo que ahí, digamos, sí podríamos trabajar. Claro que yo veo que son como un montón de temas, ¿verdad? Que un solo filósofo, una sola filósofa no podría atenderlos todas, ¿verdad? Tendríamos que formar equipos o ver la forma interdisciplinaria de poder atender, digamos, esta situación que nos permita dar un aporte de contenido importante. Y además recordemos que nosotros hemos perdido los espacios públicos en los medios, ¿verdad? Antes teníamos filósofos, filósofas que probablemente ocupaban más el espacio público a partir de los medios de comunicación y ahora otras formas, y hay que recuperar, me parece, ese espacio público que hemos perdido en el que podríamos influir en la opinión pública. Yo no sé si podríamos llegar a influir en la política o en los políticos o en la toma de decisiones, pero sí podríamos llegar a una población mucho más masiva, ¿verdad? Que discusiones con grupos muy pequeños, ¿verdad? Y además un cambio de lenguaje y de la actitud del filósofo o la filósofa frente al gran público que no es filósofo o filósofa, ¿verdad? Sí, Celso. Sí, no, muchas gracias Álvaro. Y comienzo por uno de los aspectos que usted mencionó que yo quería decir en esta segunda parte, entonces, algunos aspectos que yo pienso que son positivos o de aprendizaje de esta pandemia. Y uno de ellos, efectivamente, yo creo que la Escuela de Filosofía, o sea, debe promover, o sea, mucho más de manera explícita y involucrar a los y las estudiantes en trabajos en grupos diversos, interdisciplinarios. Pienso que hay un espacio para mejorar la formación y comprender mejor o sea, los complejos problemas que nuestra sociedad enfrenta. Y yo creo que, o sea, yo he visto también que filósofos han hecho, digamos, propuestas o comentarios que a veces no son como tan relevantes para entender la complejidad de un problema. Y creo que ese es un espacio importante que se abre. El otro que a mí me parece que es importante, a pesar de que es muy difícil poder decir cómo elaborarlo, es tratar de pensar el futuro. Creo que esa parte prospectiva, yo he participado en algunos foros de prospectiva tecnológica donde es más fácil pues asir o ver tendencias y poder decir hacia dónde se va. Por ejemplo, para mí era muy claro desde hace ya algunos años que comercio electrónico era una fuerte tendencia que ahora ya vimos con esta pandemia que comenzó a posicionarse a nivel global. Costa Rica todavía hace esfuerzos muy pequeños por incrementar, por ejemplo, esta parte de comercio electrónico, pero era claro que esta era una tendencia tecnológica y que pues el país debería estar haciendo mayores esfuerzos por incursionar en esta área. Entonces, yo pienso que esta parte de prospectiva, podríamos llamarlo filosófica, de visualizar, o sea, problemas generales y tratar de anticipar y reelaborar de manera específica, establecer, no sé,
sin modelos probabilísticos, establecer modelos probabilísticos de cualquier otro tipo para poder predecir o poder tener algún sustento para fundamentar posibles cursos de eventos, me parece que es interesante, o sea, es muy importante este tipo de trabajo, pero también hay otro y es conocer lo que se ha logrado hasta ahora. O sea, la infraestructura y las capacidades que se han creado, porque usualmente esos son muy importantes. Yo debo decir, cuando escuchaba a Jacqueline, me recordaba el informe global sobre competitividad que se hace en todos los países, porque yo lo sigo casi todos los años, y en el 2018, 2019 me parece que fue cuando se introdujo, o el 18, fue cuando se introdujo el concepto de resiliencia. Y esto cambió mucho la forma de evaluar el desempeño de un país. Y cuando yo vi los aspectos específicos que se planteaban para Costa Rica, uno de ellos es que Costa Rica tenía rezagos en lo que era banda ancha. O sea, el país había avanzado fuertemente en movilidad, bueno, en comunicación móvil, telefonía móvil, pero no en la parte de banda ancha. Al inicio yo dije, o sea, no tiene como mucho sentido promover banda ancha cuando la gran tendencia es hacia la comunicación vía móviles. Sin embargo, después cuando uno comienza a reflexionar, tiene un enorme sentido el desarrollar capacidad en banda ancha, porque esto potencia que instituciones, empresas, etcétera, puedan hacer más efectiva la comunicación y más estable. Entonces, yo pienso que de estas cosas, ver las capacidades y ver las limitaciones acompañado de perspectiva tecnológica son elementos importantes como para decir algo positivo en este mundo de tantas incertidumbres. Gracias, Álvaro. Sí, con gusto. ¿Algún otro comentario? No sé si Luis y Jackie quieren agregar algo. No, ok. ¿Alguien más del público? De las partes. Que quiera hacer alguna aportación. Álvaro, puedo preguntar a Desiree en este caso, porque es uno de los temas que a mí me llama mucho la atención. Es una tendencia también muy clara desde hace ya bastante tiempo, la llamada telemedicina. Y ahora tiende a verse más integrada con otro tipo de tecnologías, pero no sé si Desiree sabe en Costa Rica cuáles son las tendencias en telemedicina. Bueno, voy a participar tratando de contestarle. Bueno, dentro del contexto de la seguridad social, ¿verdad? Lo que se ha dado como el sistema de telemedicina ha sido la conexión remota desde una unidad, por ejemplo, un hospital nacional grande aquí en San José, con un área de salud o un hospital periférico que esté fuera del área metropolitana, para tener facilidad en cuanto a la consulta especializada. Entonces, el lugar o la sede, un área de salud distante, por ejemplo, puede ser un primer nivel de atención, accede a un especialista, por ejemplo, en dermatología, en neurología, sobre todo especialidades que tienen muy poca presencia, y para plantear casos que pueden ser valorados en conjunto y para darles entonces un tratamiento especializado y asegurar de esa manera al paciente que se le dé el tratamiento que necesita sin hacerlo esperar tanto toda la lista de espera y la avenida hasta San José para que lo vean en la consulta. Una cuestión así funciona telemedicina. A raíz de la pandemia, sin embargo, se abrió otro sistema que no era lo que había antes. La telemedicina esta que le digo tiene años de funcionar. Entonces, a raíz de la pandemia, lo que se hizo fueron las teleconsultas. Entonces, resulta que para evitar el contacto cara a cara, se implementa entonces la teleconsulta,
que el médico y el personal de salud entonces se ponen en contacto. Si usted tiene la cita hoy, lo llaman a ver cómo está y todo, y mientras la cosa se puede resolver de una manera a distancia, entonces se resuelve, se da la consulta de esa manera, básicamente por vía telefónica, y se emiten, por ejemplo, las prescripciones, las recetas, los órdenes de laboratorio, cualquier otro examen que se quiera asignar a través del EDUS, y entonces usted tiene que ir al hospital, por ejemplo, si fuera del caso, o a la clínica, al área de salud en un plazo de tiempo a recoger esos documentos y gestionar la medicación y empezar así su ciclo. Eventualmente, sí, claro, si el asunto del tema de salud no se puede resolver en una atención telefónica, ¿verdad? Con el médico y tal, entonces sí le piden que vaya y se presente. Entonces, como usted tiene cita asignada, porque siempre son con cita asignada, entonces se le atiende y se le valora. En algunas unidades a veces llaman el día anterior de la cita, porque esto funciona para citas mucho especializadas, pero también funciona en las áreas de salud para medicina general. Llaman a preguntarles si está bien que sea por vía remota la cita, o si alguien definitivamente manifiesta que no, que prefiere presencial y todo, entonces, bueno, ok, venga y mañana a la hora de la cita viene y es atendido por el médico. Básicamente esa es la dinámica con la consulta en esas nuevas modalidades que hay ahora para tratar de minimizar la afluencia de pacientes en las unidades, ¿verdad? Porque esto antes, pues yo creo que todos sabemos que era un llenazo, entonces ahora va mucha menos gente al hospital o mucha menos gente a las áreas de salud, a los EBAIS, precisamente porque mucho se resuelve por esa vía. Perdón, y esta tendencia que se observa de poder prevenir la enfermedad utilizando o solicitando a los pacientes datos biométricos de manera permanente, que son, desde luego, son utilizados en condiciones de privacidad y claro. respetar la privacidad. ¿Esto no se está todavía pensando en aplicarlo en Costa Rica? Nosotros estamos, bueno, nosotros no, el sistema sanitario está terminando de afinar los recursos que el EDUS le puede ofrecer como parte de la interacción paciente-atención en salud, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada vez el EDUS tiene, si ustedes se fijan, más opciones de cosas. Entonces, probablemente vayamos a poder incorporar esto, pero no de una manera consistente. Incluso hay algunas limitaciones todavía con el funcionamiento del EDU. Las áreas de salud autogestionadas, no todas incluso están conectadas con el EDU. Entonces todavía hay cosas que van en camino. Yo espero que más adelante, ojalá logremos ver nosotros esa parte de la integración biométrica en EDUs, porque es importante. Claro. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un último llamado para ver si hay alguien que quiere participar. Bueno, entonces, bueno, ahí está el comentario de Gabriela Cibaja, que lo hizo en Facebook, que es una excelente actividad. Y Anadelia Ramírez, que escribió gracias por este excelente conversatorio, y creo que para nosotros, los que estamos en filosofía, bueno, Blanca Alpizar dice muy interesante, muchas gracias. Para que estamos en filosofía, pues representa la situación actual, un reto sobre qué podemos aportar desde la filosofía a las situaciones de crisis. Sí. Bueno, creo que, bueno, ahí está el comentario de Desiree Sáenz, que ha sido muy interesante. Y bueno, si no hay más, entonces podemos dar por concluida esta actividad. Si alguien ya sin grabar quiere decir algo, o despedirse y demás, pues creo que podemos tener ese pequeño rato, ¿verdad? Para finalizar, y yo creo que podemos dejar de grabar en este momento.